Un cordial saludo a todas las personas que nos estén observando dentro de este video. El día de hoy hablaremos del principio de igualdad de oportunidades en el derecho probatorio. Primeramente, abarcaré acerca de la definición del principio de igualdad de manera individual, la cual se encuentra establecida dentro de la Constitución Política Nacional. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que este principio exige que se trate del mismo modo a quienes se encuentran en iguales situaciones, es decir, un igual tratamiento en iguales circunstancias. Esto quiere decir que las autoridades estatales y judiciales no podrán realizar ciertos favoritismos o privilegios o tratos discriminatorios con respecto a las partes que hagan dentro de un proceso judicial. Asimismo, también se observa que la igualdad hace parte de los principios procesales, teniendo en cuenta que los principios son aquellas reglas a las cuales debe someterse un proceso para poder garantizar el debido proceso, refiriéndonos entonces a la igualdad como aquel vector que impide ciertos privilegios entre partes y así brindar una sentencia totalmente justa que en derecho corresponde. Con respecto a la igualdad procesal, si realizamos una interpretación histórica, podemos observar que desde Aristóteles se distinguen dos clases de justicias y que en cada una de ellas se puede plasmar de manera distinta postulados de la igualdad. Por ejemplo, la justicia conmutativa presupone la existencia de dos personas jurídicamente equiparadas entre sí y que también representa la igualdad absoluta entre, por ejemplo, una prestación y una contraprestación, la mercancía y el precio, entre el daño y la reparación o entre la culpa y la pena. De igual manera, también Aristóteles hablaba acerca de una justicia distributiva, la cual también establecía que existían una igualdad proporcional en el trato que se le brindaba a las personas. Por ejemplo, en materia tributaria, el reparto de los tributos fiscales se daba a la capacidad económica que tenía cada persona. Esto quiere decir que desde antaño se ha venido evolucionando este término acerca del principio de la igualdad, transformando así la noción que se obtenga sobre este criterio. Varios doctrinantes como Clemente Díaz sostienen que el implementar el principio político constitucional de la igualdad se podrá materializar como una idea de igualdad de condiciones de los justiciables. Esto quiere decir que nadie podrá someterse a una situación de inferioridad jurídica y que de ser así, las personas o los sujetos procesales podrán recurrir ante los mecanismos de defensa al cual establece la Constitución. Conjuntamente con respecto a la igualdad procesal, también se suele acudir a la expresión igualdad de armas. La igualdad de armas hace referencia a que se podrán garantizar las distintas posibilidades con respecto al ejercicio del derecho de acción y defensa. Este criterio se enfatiza en que debemos observar el proceso como un duelo de igualdad de armas en todos los casos, es decir, actor y demandado, acusador y defensor, y todos los sujetos procesales que hagan parte dentro de un determinado proceso, valga la redundancia. A todas las personas o a todos los intervinientes se les otorgará las mismas posibilidades y carga de la alegación, prueba e impugnación en el marco de la plena vigencia del principio de contradicción. Con respecto a la igualdad de oportunidades, que es la temática la cual nos corresponde enfatizar, podemos afirmar que la producción de la prueba se rige por el principio de igualdad de oportunidades y bajo la consigna de la actuación leal y honesta de quienes deban intervenir dentro de la etapa probatoria, ya que siendo la igualdad una regla de los actos procesales, significa que se debe dar a conocer a las partes los medios de prueba que se van a producir y permitirles su control en el mismo acto de su producción o en forma posterior, lo que también se vincula con lo que anteriormente expliqué, el principio de contradicción. Para Davis Echandía, supone que se debe permitir
a las partes, conocer la prueba, intervenir en sus prácticas, objetarlas, si es el caso, discutirlas y luego analizarlas para poner de presente ante el juez el valor que tiene sus alegaciones oportunas, pero también significa ese examen y las conclusiones que puede realizar el juez sobre aquellas pruebas que fueron conocidas por las partes dentro de un proceso, y así el juez podrá avisorar el alcance que tiene dicha prueba y finalmente poder emitir una sentencia totalmente justa. Esto quiere decir entonces que el estándar sobre la igualdad de oportunidades en cada etapa probatoria se caracteriza por aquel ofrecimiento, actividad y valoración que se le realiza a la prueba, donde se deberá conservar ese derecho que tiene cada una de las partes a ser escuchadas, siempre y cuando las mismas actúen bajo el principio de la buena fe dentro de la etapa probatoria de cada determinado proceso. Bueno, siguiendo y consiguiendo con lo más importante a la base del tema procesal, respectivamente la oportunidad de igualdad de armas o oportunidad de armas, se tiene que tener presente en qué momentos, según el tipo de proceso, según el tipo de derechos, se tiene oportunidades para presentar, decretar o refutar pruebas. De manera principal se tiene que tener en cuenta el más conocido y el más presentado muchas veces siempre va a ser el proceso civil. Esta generalmente se tiene en la etapa introductoria, en la primera fase, en la preparatoria, donde se admite o se notifica como tal o se decretan las pruebas. El juez tiene como tal la obligación de decretar las pruebas que considere pertinente dentro del proceso, para el proceso y según el tipo de proceso. Asimismo, tanto el demandante como el demandado tienen que alegar cuáles son las pruebas que pretende practicar para que el juez las pueda decretar. En caso tal, si alguna de las partes se le olvida alguna prueba, esta ya no se considera como tal para la práctica en la segunda etapa del proceso civil, que es donde se van a practicar las pruebas. Consiguiente, se tiene que tener muy presente la etapa en la que se va a hacer o la manera en que se va a hacer. En la segunda etapa, que es la etapa oral o por audiencias de fase, aquí ya se van a practicar las pruebas que anteriormente se habían decretado. Esto se tiene que tener muy importante, cuáles son las pruebas que se decretaron, sea por ejemplo, pruebas testimoniales. El juez tiene que tener muy vigente de que no sean testimonios excesivos, así como las partes no pueden presentar excesivos testimonios para que el proceso no se vea alterado, para que sea una debida igualdad de armas dentro del proceso. Consiguiente, el proceso penal es muy importante. ¿Por qué? Porque se habla de prueba anticipada. La prueba anticipada es la instalación antes del juicio oral, donde se puede practicar una prueba en el cual se considere pertinente con el cumplimiento de ciertos requisitos, que son, por ejemplo, que sea practicada ante el juez, que se cumplan las funciones de control de garantías, que sea solicitada por un fiscal o un fiscal delegado, o por la defensa o por en sí el Ministerio Público, que son las partes que tienen como tal vigencia para decretar una prueba anticipada dentro de un proceso o antes de que se inicie el proceso, principalmente. También se tiene que tener en cuenta de que por motivos fundados o por una necesidad que se encuentre realmente perdida dentro del proceso o una alternancia del medio probatorio. ¿Qué se quiere decir con esto? De que si se espera mucho para presentar la prueba ya no va a tener como tal la misma importancia, o que se trata de una investigación que se adelante por un delito de violencia intrafamiliar, que esto es muy importante. ¿Cuál sería la prueba anticipada? Un ejemplo claro de violencia intrafamiliar: moretones, lesiones que con el tiempo, si no se presenta antes del juicio, estas van a perder su vigencia. Que se practique una audiencia pública con ciertas reglas previstas en la práctica de un juicio. Se tienen que tener muy en cuenta eso para el debido desarrollo de la prueba. Ahora, se tienen que tener también para la prueba anticipada las circunstancias o motivos para la práctica anticipada. ¿A qué se refiere con lo siguiente? El delito de violencia familiar es un evento casual. El juez se podrá abstener como tal de repetir la prueba anticipada cuando exista tres causales principales, sumarios. Revictimización es el primero. Riesgo de violencia o manipulación, afectación emocional del testigo.
o una cuarta que muy poco se maneja, que es o dependencia económica con el agresor, que es lo que se pretende muchas veces cuando se trata de casos de violencia intrafamiliar. Consiguiente, nos interesa la etapa del derecho contencioso administrativo. Esto es muy importante, ya que dentro del derecho contencioso administrativo, la práctica de pruebas se presenta en la primera fase, y es cuando se habla de la audiencia inicial, cuando se fija el litigio, teniendo muy en cuenta que se van a decretar las pruebas sean conducentes, ambas partes, sea el Estado y el demandante. Se tiene que tener en cuenta que al absorber el litigio fijado, se va a demostrar los hechos, el cual existe de conformidad y por qué la práctica de la prueba y el por qué el decretar esta prueba. Se tiene que tener muy presente que se deben tener en cuenta cuáles fueron los hechos en los cuales existió dentro de las partes del momento a fijar el litigio. El decreto de las pruebas debe también dirigirse a demostrar los hechos sobre el cual existe esta controversia, obviamente, y el juez debe decretar pruebas de oficio que consideren necesarias. Así como en otros procesos, no se puede como tal pretender que al presentarse una igualdad de armas, el juez tenga preferencias respectivamente a decretar ciertas pruebas y a decretar ciertas no. Se tienen que tener límites y se tienen que ser objetivos al momento de decretar una prueba para en la siguiente fase la práctica no sea tediosa y no se vea alterado el debido proceso. Muchas gracias por habernos escuchado. Les dejaré con mi compañera. Muchas gracias, compañero. Quiero agradecerles a todos por prestarnos su atención. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.